Buenos días, Julián, David. Soléis decir eso de que un monóter no llega nunca tarde ni pronto, llega cuando se lo propone. Pero la pregunta que toda la comunidad monóter se hace es ¿por qué nos habéis hecho esperar tanto tiempo para esta sexta temporada? Es una gran pregunta. Hasta nosotros yo creo que no tenemos respuesta. Pero bueno, un poco ya... La quinta temporada ya fue una cosa que ya nos ahogábamos un poco. Sí, la quinta temporada fue intensa. Sí. Y decidimos parar cuando estaba ya acabando la temporada. Creo que fue una buena decisión. Sí, sobre todo porque había formatos que ya, o sea, se hacían demasiado grandes y también necesitábamos hacer otras cosas, plantear otras cosas o incluso probar otras cosas. Y bueno, pues eso lleva un poquito de tiempo. Necesitábamos descansar y refrescar cosas del programa. Entonces nos lo tomamos también con calma porque, bueno, hubo 2 vueltas en falso. Exacto. O sea, también, Esta es la historia. Y capítulos ocultos que no salieron a la luz. Claro. Tenemos ahí... Fuimos procrastinando como buenos millennials que somos en plena crisis de los 30 y pico ya. ¿Te vamos a empalmar con la de los 40? Sí. Entonces lo procrastinamos un poco. La idea era volver un poquito antes, pero bueno. Sobre todo porque necesitábamos descansar y refrescar. Vale. Bueno, sea como fuere, lo importante es que el pasado miércoles arrancasteis con La Masada, la nueva temporada. ¿Qué sorpresas y contenidos vamos a encontrar en esta nueva temporada en Radio Monotes? Explicarnos un poco. Tú eres el de la organización. Vamos a encontrar formatos nuevos, colaboradores nuevos, colaboradores y colaboradoras y bueno, sobre todo eso, ¿no? De diversificar un poco la creación del contenido y una ordenación distinta del programa, ¿no? Antes prácticamente hacíamos todas las secciones en un mismo programa, entrevista, moliendo gordo, secciones, no me sale. El reportaje que hacíamos al principio, ¿no? La editorial. La editorial, perdón, no me salía. Y ahora pues lo hemos dividido en 3 programas diferentes que se ordenan de forma alterna, ¿no? Tenemos primero La Masada, que es un poco casi el moliendo gordo parecido Es un espacio más de reflexión nuestro. Sí. Ese es realmente el formato nuevo. Correcto, sí, es verdad. Es un formato nuevo en el que estamos David y yo y comentamos un poco de forma distendida y más breve la actualidad. Luego tenemos a Estame, que sería como la segunda y la cuarta semana, no necesariamente del mes, ¿no? Pero en ese orden. Primero Masada, luego Estame, donde habrá en principio 2 colaboradores que harán su propia sección en cada uno de los programas, y eso se intercala, los 2 programas de Estame, con una entrevista, que sería el Moliendo Gordo. El Moliendo Gordo. Os presentáis como el podcast de política que nadie quería escuchar, pero últimamente no hay sarao sin vosotros. O sea, habéis estado en el 5º Congreso de Hosta, estuvisteis en las jornadas de REAS hace un año, todo el mundo quiere a Radio Monotes en su fiesta. ¿Cómo se lleva eso de incomodar y a la vez ser tan reclamados? Hay que cabalgar contradicciones, ¿no? Exacto, más de 10 es dogmatismo, ¿cómo era esto? Menos de 10 es dogmatismo. Bueno, por un lado, la verdad es que cuando arrancamos tampoco teníamos muy pensado. Al principio era un programa de debate y un poquito más, y luego ya la cosa nos fue picando más y orientando. Y la verdad que nos sorprendió, que la gente quisiera venir. Eso fue porque teníamos 0 expectativas, la verdad. Eso nos sorprendió gratamente. Y luego también yo creo que hay un punto, no sé si nos podemos considerar hijos de la escuela Somarda, pero si tal escuela existe, como que falta, igual en otros sitios hay pues por los Polonias, los Vaya Semanitas y cosas estas, como que creo que le faltaba un poco una dimensión somarda a la política aragonesa y sobre todo también para tomársela, a pesar de que sea desde el somardismo, un poquito en serio y también entender que hay que debatir en torno a eso. Yo creo que ese es uno de los grandes secretos de Radio Monotes, ¿no? El haber sabido atraer a más gente a la política desde un punto de vista sarcástico, humorístico, como lo hacéis vosotros, porque yo creo que engancha, ¿no? Y yo creo que ahí está un poco el secreto de Radio Monotes, y efectivamente en Aragón había un vacío de ese sentido del humor, además tan aragonés, ¿no?
el somardismo. Claro, Efectivamente. ¿no? Yo esto le llamo somardismo blanco, por así decirlo. No había mucho, claro, sí, tú enchufabas sobre Contegu y no sé qué y veías pues, cosas Sí. de la política, pero no era el centro, ¿no? Entonces un poco eso, y tampoco es que vengamos del ramo de la humorística, que así ha sido un skill que hemos desarrollado haciendo. por ¿vale? necesidad. Hemos hecho de la necesidad virtud, que se dice, ¿no? Totalmente. Oye, y en todo este tiempo, ¿cuál ha sido la entrevista más loca que habéis hecho? La entrevista más loca yo me quedo con la de Alberto Izquierdo. Fue Sí. una cosa muy, muy loca. No solo por la duración. Fue muy larga y Alberto Izquierdo es muy difícil de... O sea, es de los pocos entrevistados que casi nos llevaba por donde él quería en la entrevista. Bueno, también nos llevan otros, yo creo, pero bueno, sí. O sea, Alberto Izquierdo, por eso molaba también. O sea, Sí, era- o sea, lo hizo... Fue entretenida, fue Sí. muy larga. Exacto. Y luego ha habido también algunas locas, Ah, pero tuvimos la como de- tecnológicas, o sea, tecnológicas y cómo se desarrollaba un poco la entrevista, que fue, no sé decir el nombre, la que hicimos No en sé. Isorray, literalmente Ah, sí. fue en el baño de un bar del Tubo, creo que era. No, estaba en la calle. En la calle, bueno, O o sea, en no una sé, terraza. estaba como al teléfono, tal. Esa fue complicada porque... Tenemos para escribir un libro de esas cosas. Sí, esa entrevista es para escucharla. Poca broma que Radio Monotes ha hecho más por acortar la brecha digital entre sectores de la mediana Luego- edad que el gobierno de Aragón casi. La de Guiñote de Contacto también fue bastante loca, estuvo- fue muy punky, o sea, hicieron gala de lo que son, ¿no? De lo que son. Esa entrevista fue bastante... esa fue en la parte de atrás de un bar, así que fue casi en los baños del bar. Exacto. Y luego la de este hombre, ahí no... Hombre, en la de la ronda de Mori- Voltaña, que literalmente... Son señores mayores, hay que respetarlos, pero la tecnología no es lo suyo. No sabían poner el altavoz del teléfono. Y Y se complicó la cosa, ¿no? sí, se complicó la cosa. Sí, hubo esa, ¿no? Y la de Moritze fueron por llamada mía y entonces yo acercaba el móvil al micrófono. Hemos tenido un par de esas. O sea, no hemos tenido solo esa, hemos tenido así... Tuvo que ponerse un brazo nuevo. Bueno, en una de esas entraron en mi casa, que eso no sé si se llegó a grabar, los Mossos de Escuadra. Eso no lo sabía. Eso, hostia. ¿Eso se puede contar? O... Sí. O sea, no, yo no estaba, en esa casa. no estabas en esa casa, porque yo estuve viviendo en Barcelona un año. Y entonces, en mitad de una entrevista, que no recuerdo a quién fue, No me acuerdo. entraron, o sea, tocaron a la puerta, entonces yo fui a abrir y eran los Mossos de Escuadra. Me dijeron, hola, buena tarde, tal. Mire, es que están robando por el vecindario, vivía en un primero. Y están robando por el vecindario y entran a través de la ventana y entran a robar y tal. Y yo, bueno, pues aquí no hemos notado nada y tal. Y dice, ¿y usted solo? Y digo, bueno, vivo con mi compañero de piso, pero no está y tal. No, podemos entrar a echar un vistazo. Entonces, claro, yo tenía el programa muteado, eso seguía, David y la persona que estaba haciendo entrevista me estaban esperando, entonces dije, sí, claro, pase. Entonces ellos de repente, creo, Sí, yo no pasé sí, por la cámara la a policía. dos Mossos de Escuadra. Y, hostia, dices, joder, la casa se está poniendo tensa. Eso fue bastante loco también, sí. De todas formas, sabéis resolver bien, ¿no? Las situaciones, por lo que contáis. Oye, ¿alguien os ha dicho, yo a Radio Monotes no voy? No te lo dicen así. No, sí. Te lo dejan, o sea... Hay gente que no ha venido. Les viene mal. Hay gente que sí, con los que no hemos conseguido hacer la quedada. Pero han del sido día. los menos, ¿eh? O sea, Han sido muy pocos, sí. Sí, lo pregunto porque es verdad que cuando hacíais las previas estas de las elecciones y demás, el espectro político era muy amplio, ¿no? Y estaba pues gente del Partido Popular, pero el existe y las izquierdas, ¿no? Entonces, a mí siempre me ha gustado un poco Radio Monotes en ese sentido porque era bastante abierto y luego gente que a priori no es de la cuerda de Radio Monotes se atrevía a meterse en esa berenjenal. película, Diría ¿no? que nos ha pasado más con gente de izquierdas. Lo de no sí, conseguir sí. hacer Sí, la Bueno, entrevista. es que tenemos una hipótesis que igual la podemos decir aquí en Ara Info en exclusiva. Esto no lo ve nadie tampoco, ¿eh? No, pero sí que, a ver, yo con los conservadores y compañía, la verdad que sí, yo creo que hay muchos que cayeron ahí que no sabían muy bien dónde se metían. Pero luego hay otros que les ha gustado el juego, o sea, que dijeron tal, y de hecho hemos continuado
teniendo relaciones. A veces nos han escrito, esta temporada que hemos estado de parón, alguien nos ha escrito, oye, tal, a ver cuándo volvéis. Sí, sí. O sea que... Transversales. Transversales, Bueno, todo lo que da. Lo vamos a dejar así un poco ambiguo sin decir nombres para no meter en más líos. Vale. En vuestros programas siempre hay espacio para la cultura aragonesa, la defensa del territorio. Yo os quería preguntar si ha habido algún proyecto, algún colectivo, alguna historia reciente que os haya dejado con la boca abierta. A mí me flipó mucho una vez, ahora, bueno, ¿era Burváguena o Váguena? Que se habían como organizado... Va a pasar como Azcón con Maella. Sí, un poco sí. Esto está más cerca. Exacto. Que se habían autoorganizado los vecinos y tenían, pues, o sea, cubrían todo el servicio de cuidados, matineras y todo esto, y una autoorganización. Artieda creo que no descubro nada. Y luego, para mí, los que han sido la revelación de la temporada, por así decirlo, la gente de paisajes en defensa de los paisajes de Teruel y tal. Pero bueno, hostia, es que ha habido muchos. Hay muchos colectivos, o sea, hay muchos espacios y cuando te metes hay muchos más de los que parece y la gente se organiza y saca cosas adelante con muy poca gente y muy pocos recursos muchas veces y sorprenden muchos de ellos. Y la idea un poco también de Radio Monotes es poner en valor eso, ¿no? Porque ahora que con el pesimismo, la decadencia y tal, pues que tener, no sé, o sea, que la gente hace cosas, ¿no? Como decía Mariano Rajoy. Oye, y la comunidad Monoter daría para una tesis, pero ¿hay alguna interacción con oyentes de esas fiestas o eventos que habéis hecho que os haya marcado especialmente o que guardéis con especial cariño? Sí. Buah, CSA Larguilaga fue muy guapo. Larguilaga estuvo súper bien, nos recibieron. Buena gente ahí. Sí. Muy buena gente, nos trataron súper bien, nos acogieron como si fuéramos familia. O sea, de hecho, literal, nos acogieron en su casa para dormir. Montaron allí un evento enorme. El cartel está guapísimo, de hecho lo tenemos en casa enmarcado porque el cartel era muy chulo. Y la verdad es que estuvieron súper pendientes y nos trataron muy bien. O sea, nos sentimos muy cómodos con la gente de Larguilaga. Un saludo desde aquí. Saludos revolucionarios. Oye, y ahora poniéndonos un poquito serios, si es que se puede poner un poco serio con Monotes, hablemos de la colonia. ¿Cómo valoráis la situación política actual de Aragón a día de hoy? Desde que dejasteis de hacer monotes a día de hoy... Han pasado muchas cosas, ¿eh? Sí, o sea, nos han hecho volver. Que hacían, ¿no? No, que creo que volvemos en un momento particularmente interesante. Sí. Bueno, o sea, nosotros nos fuimos, estaba el Azcón Asco y ahora es solo Azconetti. Falleció, bueno, o sea, el que fue el leitmotiv de todas las temporadas. Hashtag Lasmanato. Exacto. O sea, sí. Y luego, pues claro, ha surgido ahora, ¿no?, el movimiento por la línea de la montaña, o sea, están pasando cosas. Muchas cosas. Lo que, en términos generales, yo sí que veo, por ejemplo, el Partido Popular anda bastante sobrado, específicamente Azcón, luego ya a nivel nacional y tal. Historia. Luego, entrando en la parte más de la ultraderecha, pues, bueno, claro, derecha ultra, Sí. ¿no? O sea, ya los borderlines ahí, ya... Pues bueno, estamos, ¿no?, en la onda del péndulo contraria y están en avanzada y nosotros, pues, poco menos que aguantando la garita y la oposición, ¿no? O sea... Mira la alegría que viene los fines de semana, ¿no? Pero yo sí que creo que, a diferencia del plano institucional, por fuera, digámosle, si quieres decirlo, esto que transaragonesismo, el panaragonesismo, están pasando cosas muy guapas, muy interesantes y que, bueno, pues ya veremos a ver si tienen su traducción política o no. También es parte de las dirigencias de los responsables de los partidos sintonizar con eso. Sí, claro. De momento no lo están haciendo, veremos a ver. Ahora empieza ese ciclo, ¿no? El ciclo preelectoral, posible adelanto electoral, ¿no? Los partidos parece que están empezando a mover ficha, pero es verdad lo que decís, que la calle empieza a rugir un poco más de todo el aletargamiento que había tenido durante estos años, ¿no? Exacto. Y entonces yo creo que van a venir programas monotes muy interesantes, así que estaremos ahí pendientes. Abriremos melones, a ver si damos abasto con todo lo que... Sí.
Yo diría, ahora unas preguntas rápidas, Vale, dale. Y estaba un poco con truco, entonces os voy a preguntar. El mejor presidente en la historia de Aragón. Me vale cualquiera, desde la prehistoria hasta ahora, ¿vale? Vale. Así, pam. Mejor presidente de Aragón. Mejor en qué sentido irónico. Positivo o bueno, irónico, eso ya es vuestra valoración. Yo, ¿cómo era? Santiago Marco, hizo este que entró ahí, me parecía muy loco, o sea, tendría que haber... No, pero a pesar de las diferencias políticas y de modelo y de todo, creo que Javier Lambán era, o sea, en el sentido republicano, institucional y tal, si lo miramos desde ese lado, Más era... presidenciable, ¿no? Y luego creo que Azcón es un jugón. O sea, jugó en una liga, bueno, en la liga de ahora. De muchos titulares. Y bueno, que ya venía, para los que lo siguieran de anteriores temporadas en el Ayuntamiento de Zaragoza. Venía calentito. Venía, sí. Si tuvieras que definir esta sexta temporada de Radio Monotes con una canción, ¿cuál sería y por qué? Y me vale cualquier canción de cualquier época también, ¿eh? Pues Sin bajar del autobús de Mallazo, quizá. Podría ser una buena canción, ¿no? Porque la actividad política, ¿no? La actualidad política nos obliga a no bajar del autobús y a seguir ahí informando y hablando con los colectivos, entrevistando a gente y haciendo política desde Radio Monotes, porque, bueno, yo creo un poco para los dos, no sé si hablo por los dos, pero para mí Radio Monotes, antes hablábamos, ¿no? de un poco qué tipo de formato era Radio Monotes, que Aragón estaba un poco huérfano de eso quizá y en otros sitios sí que existía. Para mí es una forma de militancia, ¿no? Y lo vivo de esa manera y creo que David un poco también. Está llegando al momento de cuando Iglesias, tras las europeas, hizo un vídeo en La Tuerca y dijo: «Sos del partido de La Tuerca». No, bueno, no os lo digo desde un punto de vista institucional, joder. Ya lo sé. En un sentido amplio de lo que es la política. Ay, no sé, si tengo que decir alguna canción, creo Camanisser de Mayagán, porque como una de las apuestas fuertes de esta temporada es construir utopía, construir horizonte y ir un poco más allá, de ahí la masada, entre otras cosas. Sí que creo que puede ser un buen... O sea, no solo el tema de la actualidad, para la actualidad te come mogollón, también tener un espacio que creo que es bastante necesario un poco para divagar. Oye, para cerrar, entonces los miércoles tendremos nueva entrega de Radio Monotes para las personas suscritas. Correcto. La de la semana anterior para todo el mundo en abierto. Correcto. Y entonces yo pregunto, para cerrar, hay que valorar un poco el trabajo de los medios libres, que no viven del aire. Correcto. ¿Cómo se sostiene Radio Monotes y cómo se puede colaborar con Radio Monotes? Pues Radio Monotes se sostiene a través de Patreon, patreon.com/Radio Monotes, a través de sus suscriptores, de la gente que colabora, pues hay diversas cantidades, diferentes cantidades, cada uno con lo que pueda. Habrá ofertas. Habrá ofertas, hay también recompensas muchas veces, sí, comunidad sorteos, virtual. Hay comunidad virtual y bueno, pues cómo se mantienen, ¿no? Este tipo de lugares, ¿no? de sitios con la colaboración de sus... Aquí son suscriptores o Patreons, pero bueno, son al final socios o militantes. Y la idea también es un poco caminar en una mayor interacción. Exacto, eso. con la comunidad, con Les Monotes, porque habrá cosas guays. Habrá sorpresas. Por fin, ya está.